Maestros, muy buenas noches. Soy Manuel Quiles Cruz. Estamos en la 24ª Mesa Permanente de Política Educativa, un proyecto que generamos conjuntamente el doctor Miguel Ángel Bertis Galván y su servidor Manuel Quiles Cruz. Esta noche quiero saludar desde la Ciudad de México y estamos en el grupo de Facebook Mesa Permanente de Política Educativa y saludo al doctor Miguel Ángel Bertis Galván. Doctor, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Muy bien, maestro Quiles, ¿cómo estás? Pues buenas noches, un gusto saludarte también, saludar a todos los que nos están siguiendo también aquí desde la Ciudad de México y bueno, darle la bienvenida al maestro Arturo Sagún, maestro y doctorante, que nos va a presentar una reflexión interesante a partir de un proyecto de investigación que es más que pertinente. Pues bueno, bienvenidos, pues adelante, maestro Quiles, esta noche pues vamos a hacer la última transmisión del año, así que me parece importante cerrar con un buen tema. Pues Es adelante y un muy muchas gracias. buen tema, es un muy buen tema, doctor, y tengo el gusto de presentar al doctorante Arturo Sagún. Arturo Sagún Morales, lo conozco, él es un doctorante que está en un proyecto de la Universidad Nacional Autónoma de México dentro del programa de 6 años y él se ha formado inicialmente como psicólogo social por la Universidad Autónoma del Estado de Tamaulipas, pero además, aparte de que está cursando dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México como parte de su actividad, da cursos, imparte cursos ahí mismo a estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Psicología. Ahí conocimos precisamente al doctor Gerardo Hernández Rojas, a quien le mandamos un saludo, porque Arturo fue alumno directo de Gerardo Hernández Rojas, el psicólogo mexicano que ha aportado las implicaciones de 6 corrientes de psicología a la educación. Y además ha trabajado el aprendizaje significativo también junto a Frida, ¿sí? Y además, Arturo es participante del Seminario Interinstitucional de Psicología. Ha trabajado diversos cursos, entre los cuales uno de los que me parece más destacado es el de la influencia social en los sujetos. Y este lo trabajó con maestros y con educadoras en 3 ocasiones, en 2019, además de que fue conferenciante y panelista también en el 15º Seminario Interinstitucional de Pedagogía celebrado en la Ciudad de México y en el 17º, Seminario Interinstitucional de Pedagogía celebrado en Acapulco, Guerrero. Arturo Sagún Morales es un joven destacado, inquieto, participante de proyectos de investigación, porque él ha trabajado directamente con maestros desde su egreso en psicología social allá en Tamaulipas y después también ha trabajado diversos cursos entre los que están la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. Actualmente está haciendo una, una encuesta para lograr participantes en un proyecto de la Universidad Nacional Autónoma de México sobre la influencia familiar, las condiciones familiares y las relaciones entre sujetos. Bienvenido al doctorante, damos la bienvenida al doctorante Arturo Sagún y nos da mucho gusto que esté con nosotros esta noche un representante de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, Arturo Sagún. Muchas gracias, maestro. También es un gusto estar aquí y esperamos poder aportar mucho esta noche a todas las personas interesadas en estos temas de la investigación, la educación y todo lo que implican esos temas, ¿no? Muchas gracias por la presentación, maestro Manuel, y pues a sus órdenes. Pues Arturo, el tema es el planteamiento de proyectos de investigación educativa y no nada más va con el aspecto de la investigación educativa, sino que hay una serie de categorías como aprendizaje o como práctica educativa o como actualización de profesores. Es decir, que hay, en educación hay muchos temas
Y Así es. que lo educativo no nada más es el planteamiento desde el gabinete, sino también en la práctica ustedes observan muchas cosas. Ese es el punto. Así es que te vamos a dar inicialmente 20 minutos, Ok. un poquito más lo que necesites para que nos hagas esta exposición. Está transmitiéndose directamente en un grupo este ejercicio académico en ese grupo se llama Mesa Permanente de Política Educativa. Así es que ahí te están viendo ya. Perfecto. Perfecto. Como usted bien lo dice, un tema muy, muy complejo y yo intento aportar en una línea específica, ¿no? Poder dar un panorama general de cómo está la investigación educativa, qué provecho se le puede sacar, pero también cómo poder llegar a ese punto de aprovechar las virtudes y las ventajas de realizar investigación educativa. Porque al final de cuentas, México no es un país que destaque particularmente en aspectos de investigación educativa y en algunos otros de investigación, pero particularmente este aspecto. Y bueno, quiero aportar un poco a ese tema, ¿no? Voy a compartir aquí la pantalla. Sí. A ver, permítanme. Ahí está. Creo que aquí, ahí está en pantalla completa, ¿verdad? Ahí está, sí. Bueno, pues básicamente, ante la pregunta, ¿cómo plantear un proyecto de investigación educativa? Hay que primero ver un poco su contexto actual en México y comprender o vincularlo con lo que viene siendo la investigación científica tal cual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la investigación educativa se ha implementado, digamos, desde finales de los 70s hasta la fecha, sigue siendo un campo sin consolidar. Y esto, en parte, por los distintos paradigmas de investigación que se han podido adoptar y, entre otras cosas, porque por una falta de un sistema que propicie y que facilite esta investigación educativa. Vamos un poquito a ver algunos conceptos. Bueno, primeramente, cuando hablamos de investigación educativa, nos referimos a un proceso de construcción, explicación y comprensión del fenómeno educativo. ¿Sí? Como bien lo decía, un fenómeno que incluye procesos de aprendizaje, práctica docente, interacción profesional entre profesores, vinculación con el sector social, empezando por la familia, impacto en el desarrollo a nivel individual y a nivel colectivo, etc. Es un fenómeno muy complejo. En este proceso de construcción y explicación, lo que se pretende es la producción de conocimientos vinculados a la vida social y la intervención de diversos campos de conocimiento. Algo muy importante es que no se puede hablar de investigación educativa si no se habla de investigación multidisciplinaria e interdisciplinaria. ¿Sí? Es necesario que en este punto trabajemos juntos pedagogos, sociólogos, psicólogos, antropólogos, pero también economistas, administradores, ¿sí? Políticos. ¿Por qué? Porque un proceso complejo requiere una respuesta compleja. ¿Sí? Entonces, bueno, cuando hablamos de investigación educativa nos referimos a este proceso, ¿va? Entonces, ¿cómo está la investigación educativa en la actualidad? Bueno, todavía hoy por hoy, la investigación educativa se realiza principalmente por universidades, instituciones de educación superior y algunos centros de investigación públicos. ¿Sí? Esto a partir de que la figura de la investigación en general, no solo educativa, sino en general, en México es primordialmente desarrollada y fomentada y financiada por organismos como por ejemplo el CONACYT y algunas secretarías, dependiendo de los distintos proyectos. La Secretaría de Educación puede financiar, la Secretaría de Salud puede financiar, etcétera. ¿Sí? ¿Y quiénes captan más estos financiamientos? Las universidades y los centros de investigación públicos. Por eso es que todavía hoy por hoy la mayoría de la investigación educativa se realiza a nivel universidades. ¿Sí? Pero también decir que se realiza a nivel universidades puede dar la idea o el panorama de que el país
avanza más o menos de manera uniforme en el desarrollo de investigaciones. Y no es así. La investigación hoy en día se encuentra enfocada o se encuentra, la investigación educativa se encuentra centrada en la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Pedagógica Nacional, teniendo la UNAM cerca del 50% de los proyectos de investigación educativa. Es decir, todavía hoy por hoy la investigación educativa no se consolida, en parte porque está demasiado centralizada, ¿sí? Estamos hablando de que los beneficios de la investigación educativa, los muchos o pocos beneficios que a la fecha se tengan, están centralizados, están aislados. Mucho de lo que se desarrolla en la Ciudad de México, como vemos que estas universidades son principalmente de la Ciudad de México, mucho de esta investigación sigue sin llegar a otras partes del país. No solamente por un aspecto de comunicación de la ciencia y transferencia de conocimiento, sino también porque no pueden llegar a otras partes del país, porque otras realidades del país son distintas, ¿sí? No es lo mismo, no son los mismos procesos los que se llevan a cabo en una universidad, perdón, en una institución de educación básica y media superior, en la Ciudad de México, a los que se llevan en otros estados, llámese Veracruz, llámese Tamaulipas, Chiapas, etc. ¿Sí? Las realidades son distintas y por mejores que sean los proyectos que se desarrollan en estas instituciones, que valga decir que están a la vanguardia de la investigación, necesita permear de otra manera la investigación. No solamente retomar lo que se hace en el centro del país, sino empezar a ver, analizar y, como lo dice la definición, a comprender el fenómeno educativo en sus respectivos lugares. Entonces, básicamente hay dos razones por las que no se consolida o no se termina de consolidar el sistema de investigación educativa. Y esto es, en primer lugar, que no hay una formación profesional en México que incorpore la investigación como parte de sus conocimientos. Es decir, todavía hoy por hoy, muchos de los profesionales que salen y de los profesionales más vinculados a la educación son profesionales que no tienen formación de investigadores, ¿sí? Y esto estamos hablando de manera multidisciplinar también, o sea, pasa con psicólogos, pasa con pedagogos, pasa con docentes de distintas áreas, llámese enseñanza del idioma inglés, etcétera, ¿sí? Y mientras no se haga una formación profesional que incorpore la investigación, esto va a seguir siendo tarea de unos cuantos. Unos cuantos, aunque estamos hablando de miles de investigadores hoy en día en el país, y a esos miles tomemos dentro de ese conjunto de todos los investigadores que hay, un conjunto más reducido de investigadores en la educación, y de esos todavía un conjunto más reducido de investigadores que logran financiamiento en investigación educativa. Mientras no se llegue a ese punto de una formación profesional como investigadores, aparte de formación profesional como aplicadores de conocimiento, la investigación no terminará de consolidarse. Este punto da para mucho. ¿Por qué? La figura del profesor investigador es si el día de mañana vamos a cualquier universidad donde se realice investigación, porque cabe decir que tampoco todas las universidades hacen investigación, aunque en principio deberían hacerlo, la figura del profesor investigador está bien entendida, ¿sí? Pese a lo que el nombre puede parecer, el profesor investigador es primero investigador y después profesor. Bueno, esta figura necesita evolucionar. Mientras no cambie a una figura de profesor investigador como alguien que es a la vez profesor, a la vez realiza la tarea docente que realizan miles de docentes en el país, y a la vez realiza la tarea de investigación, siendo ambas tareas sustantivas igual de importantes para el desarrollo profesional de cada individuo, de cada profesor y profesora. Mientras no se llegue a ese punto, entonces seguirá sin hablarse de investigación educativa, ya no a nivel universitario,
sino en educación básica, un profesor investigador de procesos y del fenómeno educativo a nivel preescolar, a nivel primaria, a nivel secundaria, etcétera, etcétera. Es importante que hagamos cambiar esta figura del profesor investigador. Hoy por hoy, todas las personas que nos ven, que se dediquen a la docencia, a la enseñanza, se habrán dado cuenta en su formación profesional y en su práctica profesional que no vale la pena en muchos sentidos, en términos de incentivos para realizarlo, no vale la pena realizar investigación. ¿Por qué? Porque terminan siendo los profesores y las profesoras muy castigados. Aquellos pocos que quieren hacerlo terminan siendo muy castigados porque descuidan, en principio descuidan su tarea como docente y no reciben una remuneración por hacer este trabajo de investigación. Entonces, esto nos lleva al siguiente punto. Esta figura de profesor investigador, que debe de cambiar, debe de evolucionar para que sea igual de importante la enseñanza como el desarrollo de nuevos conocimientos, debe de estar enmarcada en un sistema educativo que permita esta consolidación. Es decir, no basta con los muchos que están ahí. Yo, de todo el trabajo que he podido hacer con profesores y profesoras, ha sido para mí una grata sorpresa, pero principalmente algo que me ha dejado muy sorprendido es que profesores y profesoras quieren investigar. No solamente quieren en el sentido que uno puede llegar a pensar, ¿no? Quieren que la investigación ayude a su trabajo, eso está muy bien. Pero también están motivados por investigar, sienten esa curiosidad, tienen esas ganas de investigar, ¿sí? Sin embargo, cuando se topan con que en su realidad inmediata de administrativa, política, laboral, poder dar rienda suelta a este legítimo ímpetu de investigar, pues puede traer consecuencias negativas, porque conlleva tiempo, conlleva esfuerzo, trabajo, etc. Entonces, necesitamos un sistema educativo que nos permita consolidar esta investigación educativa, que incentive a nuestros investigadores, ¿sí? Y que los forme en el proceso de investigación científica, que es esto muchas veces lo que termina siendo una cuestión de coyuntura a la hora de hablar de investigación. ¿Por qué? En la investigación que se realiza en muchas partes del mundo, en el ámbito educativo, hay muchas veces paradigmas de investigación, o lo que algunos autores denominan paradigmas, donde el fenómeno educativo se concibe de cierta manera. No sé, digamos, un poco como algo incomprensible. O sea, y esto nos puede llevar a no investigar, porque si algo es incomprensible, entonces ¿para qué esforzarse en intentar comprenderlo? ¿Sí? Y el proceso de investigación científica, que aquí reseño en una serie de pasos que puede llegar a parecer un poco sencillo, un poco manualizado, y sin embargo es sumamente importante ir entendiéndolo, porque es a partir de este proceso que podemos hacer investigación de calidad que nos permita resolver problemas. En una ocasión, en uno de los cursos con los profesores allá en Tamaulipas, yo les decía, ¿por qué debemos de investigar en educación? Por una cosa muy sencilla. Un investigador es alguien que resuelve problemas. Eso es un investigador, ¿sí? Y si en algún lugar existen problemas de distinta índole, es en la educación, ¿sí? No quiere decir que no se estén haciendo bien muchas cosas, pero por más que se estén haciendo bien, la investigación siempre es necesaria porque hay problemas que no podemos resolver solo por querer resolverlo o solo porque lo necesitemos resolver. Necesitamos investigar y mediante la investigación resolver problemas. Entonces, rápidamente reseño este proceso que necesitamos ir incorporando gradualmente en nuestra formación para poder hablar de investigación educativa. Primeramente, para la investigación necesitamos
inspeccionar un cuerpo de conocimientos previos que existe. La educación está llena de teorías, ¿sí?, muy enriquecedoras, la mayoría de ellas, que nos permiten tener una perspectiva con la cual abordar un problema, ¿sí? Estamos hablando de problemas, lo podemos aterrizar incluso a problemas de educación especial, de integración educativa, problemas de desempeño, aprovechamiento, problemas de la mejor forma de evaluación, incluso la mejor forma de administrar. Puede ser un problema que necesitamos abordar desde un cuerpo de conocimientos previo. De este cuerpo de conocimiento nosotros sacamos un problema al que elegimos atacar. Por más que la investigación sea una herramienta fundamental para resolver problemas, tampoco hace milagros, ¿sí? Los proyectos de investigación educativa y quien apueste, o más bien quien invierta a la investigación educativa, tiene que saber que las soluciones son al mediano y largo plazo, pero son soluciones firmes, sólidas. Por algo, dos de los países que hoy reconocemos como posiblemente los dos mejores sistemas educativos del mundo, que son Finlandia y Corea del Sur, incorporan la investigación dentro de su sistema. Entonces, entre otras cosas, valga decir que no es algo tan sencillo nuevamente como solamente hacer investigación, ¿sale? Pero elegir un problema y abordarlo, para muchos puede ser una limitante, cuando en realidad es una ventaja. Abordar un problema a la vez de manera rigurosa es lo que poco a poco nos va a hacer ir resolviendo los distintos problemas a los que nos topemos en el contexto educativo. Una vez que elegimos un problema a partir de este cuerpo de conocimientos, es que podemos nosotros formular el problema, es decir, delimitar el problema. Llámese aprovechamiento o llámese educación especial. Vamos a delimitarlo en tiempo, en lugar, en circunstancias, ¿sí? No es lo mismo y no se da igual el aprovechamiento en la Ciudad de México que en Monterrey, Nuevo León, que en Chiapas. No se da igual porque el contexto es diferente, las circunstancias son distintas. Delimitar ese problema nos permite formularlo mejor, es decir, plantearnos por qué es un problema, qué cuestiones implican, qué lo afecta y cómo podemos solucionarlo. Una vez que tenemos un problema bien formulado, es cuando podemos aplicar una intervención o un enfoque para afrontar este problema. Y esta normalmente implica cierto actuar profesional, es decir, no es el mismo enfoque que maneja la educación, digamos, o que manejó en su momento y desarrolló y teorizó, digamos, Montessori, que con lo que después, o bueno, digamos, por su parte, discutió, realizó y puso en práctica Paulo Freire. ¿Sí? Fueron formas distintas de abordar la realidad, ¿sí?, y de aportar a la solución del problema. Entonces, hay distintos enfoques, menciono estos dos por ser, a mi parecer, dos referentes importantes de los procesos educativos, pero hay N cantidad de teóricos y teóricas que han podido desarrollar y aportar para que nosotros podamos tener un enfoque con el cual afrontar estos problemas. Después de esto, diseñamos una propuesta de intervención que pretenda ser la solución al problema y la ponemos en práctica. Si algo tiene de ventaja la investigación educativa, es que ponemos en práctica nuestras hipótesis, nuestras teorías, y las probamos, las sometemos a prueba. ¿Por qué? Porque el político de X o Y partido puede siempre, y de hecho así lo van a hacer siempre, argumentar a favor de por qué sus soluciones son las soluciones. Pero la investigación educativa nos lleva a decir, no, vamos a poner a prueba las soluciones, porque aún los mejores planes necesitan ser evaluados a la luz de los resultados. Entonces, por más argumentos que podamos tener, necesitamos evidencia que nos diga, esto está funcionando. ¿Y cómo sé que está funcionando? Porque lo puse a prueba desde este enfoque, porque formulé el problema de esta manera, de este cuerpo de conocimientos. Entonces, elaboramos esta propuesta tentativa y la ponemos a prueba, medimos los resultados, llámese
mediciones pueden ser de distinta índole, de índole psicológico, sociológico, económico, etcétera. Y con las cosas que medimos, con toda la información que recopilamos, realizamos esta evaluación, analizamos los datos. Y ya no nos quedamos en cuestiones que digamos, a veces están muy ajenas a la realidad de la educación, que es este sistema o esto funciona porque lo implementaron en tal sistema, en tal país. Bueno, normalmente es común que se quiera implementar cosas que hacen otros países que en el ámbito de la implementación, en este caso la educación, parecen ir más avanzados. La cuestión aquí es que necesitamos ponernos a pensar si debemos de hacer lo que esos países avanzados están haciendo ahorita o lo que hicieron cuando no eran avanzados, cuando estaban más parecidos a nosotros, ¿sí? Y entonces hacemos este análisis de estos resultados y decimos, bueno, de este modelo que me ofrecen y que me piden implementar, de acuerdo a la evidencia de esta investigación, esto funciona, esto no funciona, esto me puede ser útil para esta finalidad, pero no para esta otra, como a lo mejor el modelo lo plantea. ¿Y por qué? Porque mis circunstancias son diferentes. Nuevamente, no es lo mismo educar en Finlandia o en España y educar, por ejemplo, en Colombia o en México, ¿sí? Y después de hacer este análisis de los datos empíricos que nos proporciona la investigación educativa, revisamos cualquier aspecto de este proceso por si es necesario regresar, replantear problemas, volver a hacer mediciones, afinar el enfoque de intervención, etcétera, y por fin poder evaluar tentativamente nuestro resultado final, ¿sí? Este es básicamente el proceso que nos puede llevar en un momento dado a sacarle provecho a la investigación educativa, ¿sí? Aterrizar problemas de manera rigurosa para establecer soluciones, probar esas soluciones, demostrar con evidencia empírica si funciona o no funciona y después pasar a ir articulando lo mismo con los demás problemas con los que nos topemos. Obviamente este proceso suena fácil y a veces suena muy bien, pero lo que digo, necesitamos que todo esto se dé en cierto entorno, cierto entorno que propicie justamente la investigación educativa. Yo como docente, el profesor o profesora que está a nivel de cancha, como suelen decirse, él necesita no solamente aprender estos temas, sino saber que puede ser libre de aplicarlo y puede ser tan riguroso como necesite serlo, porque eso va a traer un beneficio para su institución. Esa investigación, ese proyecto que está realizando, no es como mucha gente puede llegar a pensar, solamente un mero afán de conocer y generar conocimiento. Sí se genera conocimiento, pero esa no es la finalidad última. La finalidad última es que ese conocimiento nos ayude a resolver problemas. Entonces, digamos, como un pequeño cierre, yo lo que propongo o lo que en general exhorto a que se reflexione, se analice y sobre todo en estos espacios que gustosamente han abierto el profesor Manuel Quiles y el doctor Miguel, es discutamos la pertinencia de ser cada vez más y mejores profesores investigadores, recordando que un investigador es alguien que resuelve problemas, ¿sí? Y que en la práctica diaria habrán notado todos y todas que surgen y seguirán surgiendo problemas mientras no los abordemos de manera rigurosa. Y bueno, finalmente aquí algunas lecturas que recomiendo, algunas sobre el tema de investigación en general, como las obras de Mario Bunge, y otras sobre temas relativos a la investigación educativa, su desarrollo, su conceptualización, algunos números de cómo se encuentra hoy en día la investigación. Bueno, son algunas lecturas que recomiendo. Y pues no me queda más que decir, bueno, si tienen alguna duda que podamos discutir de algún punto de los que mencioné o que podamos ampliar, con todo gusto lo realizamos. De mi parte, esto es un poco lo que quería exponer. Y no sé si haya sido mucho el tiempo, doctor y maestro Quiles. Ahí vamos bien, Arturo. Ahí vamos bien. Vamos a ceder la palabra
si nos retiras tu cámara, tu pantalla, perdón, Claro vamos que a sí. ceder la palabra al doctor Miguel Ángel Vértiz Galván. Doctor Miguel Ángel Vértiz Galván, el micrófono es tuyo. Sí, muchas gracias, Manuel Quiles, muchas gracias, Arturo Sagún. Pues me parece importante la reflexión. Yo quisiera citar una frase de Isaac Newton que en una carta que le escribe a Thomas Cook, en aquel tiempo presidente de la Academia de Ciencias, en la que Ujú. le decía, si he visto más allá, es porque me he sentado sobre los hombros de gigantes. Esta frase me parece fundamental por lo que se reflexiona hoy en día, ahorita en esta presentación que hace Arturo Sagún. En realidad la ciencia y la investigación educativa en particular no puede ser un ejercicio aislado. Es un ejercicio de colectivo, es un ejercicio de comunidad. Hay una comunidad de la investigación educativa en la que todos debemos apoyarnos en los hombros de los demás. Antes de nosotros hay investigaciones importantísimas que hay que dar continuidad. Me parece que tenemos que vencer ese oscurantismo de las rivalidades entre metodologías cuantitativas y cualitativas. Sí, Las rivalidades son inventos no realistas, ¿no? Es decir, todo paradigma, toda investigación, al partir de alguna evidencia empírica y al partir de un método riguroso, tiene algo que decir y tenemos que partir de ello para ujú. poder construir conocimiento. Es decir, la investigación científica es el todo y los investigadores somos los elementos, las partes de ese todo y siempre el conocimiento es más que las partes. Es decir, nosotros somos como investigadores una parte de ese conjunto y construir ese conocimiento es lo fundamental. Creo que el tema y mi reflexión, más allá, para discutirlo con el maestro y doctorante Arturo Sagún, es que más allá de toda esta importante tarea de hacer investigación educativa, me parece que la calidad es un tema que en México, la política de investigación científica y en particular de investigación educativa en México, no hemos invertido de manera suficiente y creo que las políticas han sido desfavorables. Bueno, tenía datos, ahorita mismo no los tengo a la mano, voy a tratar de encontrarlos antes del cierre, pero básicamente antes de 1980, por ejemplo, las maestrías no tenían esas políticas de evaluación tan estrictas que les quitaban o no el apoyo para las becas de posgrados que da a través del reconocimiento de la pertenencia al Programa Nacional de Posgrados de Calidad a partir de una meta de titulación y eso ha sido terrible porque hemos estado en los posgrados a partir de los noventas, a finales de los noventas, titulando a mucha gente de manera masiva, es decir, la masificación del posgrado no es que sea una mala idea, lo que es una mala idea es que se titulen sin tener una investigación bien consolidada. Se han titulado doctores con tesis que no tienen una gota de investigación y que son enormes ensayos de 500 cuartillas, con mucha reflexión, mucha idea, pero muy poca investigación de los hechos que se investigan en la educación. Y después estos se incorporan a programas de posgrado y forman investigadores sin haber hecho nunca en su vida una sola investigación. Y esto ha afectado la calidad de la investigación educativa en México. Los formadores de investigadores es un tema que no se ha tomado en serio en México. La formación de la investigación para la investigación educativa es un tema que se ha tomado muy poco en serio. Tenemos excelentes investigadores formando otros investigadores, pero también tenemos personas sin mucha experiencia en investigación dirigiendo tesis de investigación educativa. La calidad es un tema que hemos dejado de lado y creo que ese punto sería importante recuperar en esta discusión, mi estimado doctorante Arturo Sagún. Claro, y justamente la calidad, en parte, digamos, esa afectación a la calidad ha sido por ese que algunos autores como Arturo Silva denominan un falso debate entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Ciertamente algo que no ayuda a la investigación es segmentarla de tal forma que haya una especie de clasismo de método, ¿no? De poder decir, no, bueno, yo lo hago bien porque soy cuantitativo, que por ahí normalmente es donde va. Y en vez de muchas veces la respuesta ser, bueno, existen métodos con los que se puede hacer distintas aproximaciones a la realidad, la respuesta es, no, yo lo hago mejor porque soy cualitativo. Y entonces
termina habiendo les digo, una especie de clasismo de método, donde lo importante ya no es la calidad de la investigación, sino a ver quién lo hace mejor. Pero al final de cuentas ni eso pasa. Termina siendo a veces a ver quién lo hace menos mal. Y desgraciadamente este tipo de debates, por lo menos en muchos lugares, todavía se transmiten, digamos, de manera generacional, de tal manera que uno se topa, yo me topo muy seguido en cursos que doy o en seminarios, me topo mucho con estudiantes, alumnos y alumnas que pues me plantean una cuestión así como que, bueno, ¿y tú qué eres? ¿Usted qué es? ¿Es cualitativo o cuantitativo? Y yo siempre les respondo, bueno, si yo dijera que les respondo de esta forma. Yo vivo y yo respiro estadística. Es una de las áreas donde más he trabajado. Y también psicometría, que es el área encargada de la medición en psicología. Y sin embargo, no podría decir que soy cuantitativo. ¿Por qué? Porque la realidad me ha demandado métodos de investigación cualitativa, ¿sí? Entonces, mi reflexión con la gente siempre es, no nos limitemos, no nos encasillemos en un pequeño grupo de métodos de investigación, sino seamos investigadores con una amplia gama de herramientas para investigar, para acercarnos a la realidad, y usemos lo que la realidad nos demande, como lo decía, lo dice Ruy Pérez Tamayo. Al final, la realidad tiene la última palabra, ¿sí? Entonces, más yo puedo decir, soy muy cuantitativo y me gustan mucho los números, son precisos, etcétera, pero hay realidades que no nos permiten cuantificar ciertas cosas. No que sea imposible, pero no siempre es lo primero que podemos hacer. Y a veces la aproximación cualitativa es mejor para esa realidad, ¿sí? De igual manera, a veces por mantenernos en un paradigma cualitativo, nos negamos a decir, bueno, puedo hacerlo también de esta forma y va a ser más enriquecedor, pero es que esto ya es cuantitativo, entonces no lo hago. Nos estamos nuevamente limitando. Entonces, en ese sentido, estoy muy de acuerdo en que ese tipo de debates o falsos debates no aportan a la formación de investigadores. Y hay una cosa muy interesante. Una de las cosas que más se ha criticado del sistema de investigación en México es lo que se denomina Sistema Nacional de Investigadores, porque viene mucho a colación a partir de que el Sistema Nacional de Investigadores si bien es cierto en el papel puede representar y en realidad es una mejora en función de cómo estábamos antes del Sistema Nacional de Investigadores, sin duda ha adquirido muchos vicios, entre los cuales la calidad no se ve beneficiada. ¿Por qué? Porque básicamente los incentivos económicos radican en publicar y no en hacer trabajo de calidad. ¿Y por qué se hace esta distinción? Porque publicar tendría que significar que el trabajo es de calidad, pero la realidad es muy distinta, al punto en el que grupos académicos realizan sus propias revistas para publicar sus propios trabajos independientemente de la calidad y puedan ellos adquirir estos servicios, estos financiamientos. Entonces, sin duda, la mayoría de la investigación, o digamos, gran parte de la investigación puede llegar a ser de altísima calidad. A nivel individual, concuerdo con lo que dicen varios investigadores de distintas áreas aquí en México. A nivel individual, un investigador mexicano está al mismo nivel que un investigador japonés, que un investigador inglés, que un investigador alemán. Eso sí, pero como sistema es donde fallamos, porque el investigador mexicano tiene que ir contracorriente. Y no digamos contracorriente para plantear una idea innovadora, como en su momento fue el caso justamente del citado Newton, que cuenta la anécdota o la leyenda que Newton quiso financiamiento para sus investigaciones de física, y el gobierno, cuando él le dijo, quiero investigar por qué caen las manzanas, el gobierno inglés dijo, bueno, pues no, eso no sirve de nada, ¿para qué vamos a financiar el por qué caen las manzanas? Pero Newton, en su ingenio, dijo, bueno, quiero investigar el fenómeno de la caída de las manzanas
y de esta manera hacer que cuando caigan se abollen menos y no se afecte la producción de manzanas del país. Y entonces la gente dijo, pues esto parece muy bueno y me va a traer un beneficio económico a la larga, investiga ese tema. Pasa mucho eso en México. Todavía hoy por hoy los investigadores tienen que ir contracorriente y más los investigadores en educación, porque la educación ha sido, digamos, para utilizar un término, una especie de plataforma para llegar a muchas cosas, una especie a veces de plataforma hasta política para poder implementar muchas cosas o para poder, digamos, hacerse de presupuestos, aunque muchas veces estos presupuestos no se destinan a la educación. Por ejemplo, algo que no se sabe o se sabe, pero no se discute muchas veces, es que mucho del presupuesto que va a educación, en realidad va a sueldos y salarios. Eso está bien, eso no debería de cambiar en la medida que es necesario que haya entorno laboral digno de una profesión tan noble como la docencia. Sin embargo, debe haber presupuesto para investigación, porque no se puede hacer incentivos al profesor investigador si no hay dinero más que a veces ni para cubrir el sueldo base ya como por la tarea docente propiamente dicha. Entonces, sin duda, la calidad es algo que necesitamos discutir mucho y de cómo llegar a esta calidad. Pero aquí cito un poco a Bunge, Mario Bunge, este investigador, filósofo e investigador de muchas áreas, donde él dice, si algo tenemos, él lo dice en estas palabras, si en el tercer mundo hay una ventaja, es que la falta de recursos estimula mucho la creatividad. Y lo que puedo decir es que en mi experiencia con trabajos de investigación con docentes, no faltan ideas, no faltan buenas ideas, falta apoyo, falta este sistema que permita consolidar esta investigación. Pero ideas de buena calidad y potencialmente revolucionarias, hay muchísimas. Bien, bien, Arturo, bien, vamos, permítanme hacer un comentario, doctor Bertis y Arturo Sagún. Hoy escuché por la mañana a Arturo Reyes Sandoval, el doctor Arturo Reyes Sandoval, que dijo, vengo con toda la intención y firmeza para trabajar con honestidad, porque a partir del día de hoy tenemos, así lo escuché en la mañana, nuevo director del Instituto Politécnico Nacional, y es precisamente el investigador mexicano catedrático de la Universidad de Oxford, quien ha sido designado hoy en la mañana como nuevo director de nuestro querido Instituto Politécnico Nacional. Y yo digo, un inventor mexicano que ha trabajado, entre otros, para Laboratorios Jenner, que es el espacio donde se generan las vacunas, y que además él es investigador con más de 77 artículos científicos, con 7 patentes, con inventos, y yo lo he pensado así. Es traído a hacerse cargo del Instituto Politécnico Nacional. Y la elección del nuevo director es por decisión y es por elección presidencial, como le corresponde al presidente, ¿sí? Porque la mañanera me dio ese punto para observarlo así. Y hay buenos signos, creo yo soy profesor, hay buenos signos para el Instituto Politécnico Nacional con el doctor Arturo Reyes Sandoval al frente, y seguro que se internacionalizará el Instituto Politécnico y se generarán más investigadores para trabajar aquí en el país. Yo lo veo desde afuera como profesor y digo, ha sido una buena decisión. Pero aquí en Facebook, precisamente, en los comentarios, nos dice, bueno, lo está viendo como siempre el doctor Fernando Flores Velázquez, está el doctor Sergio Gómez Navas Martínez también, la maestra Noemí Vázquez dice, si para construir el problema objeto de estudio es necesario tener conocimientos previos, como usted bien lo dijo, podemos decir entonces
que la investigación estudia problemas que afectan a la sociedad y esto se traduce en que el investigador debe comprometerse política y socialmente con la investigación que realiza. Ese es un planteamiento que hacen para el doctorante Arturo. Y luego la maestra Aurora Jara dice, de acuerdo con mi estimado doctor Miguel Ángel Vértiz, sobre todo hago énfasis en que las políticas educativas dan mayor peso al credencialismo y no a la calidad educativa, como también lo está diciendo el doctorante Arturo Sagún. Aurora Jara, saludos y gracias por compartir. Desde el Centro de Investigación e Innovación de la Educación en Toluca, bueno, saludan, pero dicen, saluda el doctor Fernando Flores Velázquez y dice, el fortalecimiento de la investigación científica es sistémica. No hay comprensión de la autoridad respecto a para qué sirve. Con referentes solo empíricos, miedo a la lectura y a la reflexión. Así es que le doy la palabra al doctor Arturo y ahorita le doy la palabra al doctor Miguel Ángel Vértiz. Bueno, ahí es una cuestión muy interesante. Yo estoy de acuerdo en que el investigador, por el primer punto que mencionaban, debe de estar comprometido, debe de adquirir un compromiso. Muchas veces esta falta de compromiso es lo que hace que los proyectos no se consoliden, porque como lo decía, en estos contextos es a veces ir contracorriente. Y el adquirir el compromiso implica muchas veces decir, no están las cosas a favor y aún así es necesario. ¿Por qué? Porque hay un problema real que está ahí. Hay personas que no tienen acceso a la educación, hay personas que consideran muchas veces que el acceso a la educación es propiamente estar en el salón de clases, cuando muchas veces eso puede no ser garantía y no por una cuestión que muchos pueden intentar atribuir al docente. No es el docente ni para bien ni para mal, es el responsable de todo, el docente, sino que el sistema muchas veces, vaya, lo pongo con un ejemplo aplicado. Tocó conocer el contexto veracruzano, las telesecundarias en Veracruz. Y muchas telesecundarias no tenían internet y no tenían teles. Entonces, ¿qué es lo que hacían las profesoras y profesores de esas escuelas? Daban clase de manera normal, presencial. Pero ¿qué pasaba con este sistema? Bueno, que al ser telesecundarias, los libros están hechos para utilizarse en formato de telesecundaria. De tal manera que no son libros hechos ni que sean útiles para una clase al estilo distinto a la telesecundaria. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que se requiere mucho trabajo de investigación, no solamente educativa. ¿Por qué? Porque entre otras cosas que se intenta hacer, de hecho actualmente es parte de proyectos de trabajo en Tamaulipas, en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y es justamente cómo lograr que estas comunidades donde están inmersas estas telesecundarias puedan lograr autogestionar sus recursos de tal forma que la escuela de la comunidad nunca le falten, por ejemplo, equipo adecuado para llevar a cabo. Pero para hacer esto, se necesita que el investigador o la investigadora, el profesor o la profesora que estén vinculándose con esta investigación, adquieran ese compromiso social. Sí, sin duda no se puede realizar sin la investigación si no está ese compromiso. Y en función del último punto que comentabas respecto a que, digamos, las autoridades no tienen una noción o, digamos, tienen cierto miedo a la investigación, en parte por desconocimiento de ella, yo creo que es parcialmente cierto en la medida que hagamos una acotación. Mucha gente tiene este mismo miedo. La investigación científica para muchos es algo desconocido, algo a lo que solo accede, digamos, mediante la difusión muchas veces diluida de los medios de comunicación de noticias científicas, ¿sí? Pero es normal y sobre todo en investigación relacionada al comportamiento humano hay una tendencia a pensar
o que no es necesaria, ¿sí? O que es fácil, en el sentido de, por ejemplo, en mi caso particular, y disculpen que lo mencione, pero aplica y me he topado mucho con eso. Estoy investigando cuestiones relativas o asociadas al maltrato infantil y la gente siempre, cuando no tienen una buena noción de la investigación, siempre me dice, bueno, no, eso es muy rebuscado. Lo que se necesita es esto. A mí me educaron así y esto me funcionó. Y a mí, entonces, la gente tiene una visión de que el comportamiento humano es sencillo, que no se requieren todas estas cosas. Y esto se extiende en buena parte así a las autoridades. Ahora bien, yo creo que una cuestión importante, si bien es cierto, las autoridades deben de ir cambiando esta forma, esta cerrazón a veces hacia la ciencia. La cosa es que la investigación científica en general y la investigación educativa tiene muchos logros alcanzados. Y es importante que muchas veces desde abajo hagamos que nuestras autoridades vean esos logros, porque desgraciadamente no es algo que pueda cambiar de la noche a la mañana, pero si se logran buenos procesos de comunicación, por ello el tema de que hablamos un principio de los cursos de influencia social, por ello es que es necesario que haya una buena coordinación entre el profesor o la profesora que está a nivel de cancha y la autoridad, porque en la medida que la autoridad está de acuerdo o ve lo que ve el profesor que está a nivel de cancha, es posible transmitirle esto. Mira, este problema que yo me estoy topando aquí real de frente, ¿sí? Se puede abordar con investigación educativa. Y si a lo mejor tú no quieres como autoridad, mira, te presento esto, ve los beneficios, mira lo que se ha hecho, ve cómo se ha logrado una mejora sustancial, no solamente en aspectos educativos, sino hasta muchas veces hasta en calidad de vida. Y entonces, poco a poco ir ganando esos espacios. Nuevamente es una tarea de mediano a largo plazo, pero es una de las formas en las que podríamos ir trabajando. Bien, bien. Muchas gracias, Arturo Sagún. Nos están viendo en la Universidad Pedagógica Nacional maestros como Mariana Aguilar, Patricia Delgado, Víctor Manuel Santos, Jorge Mendoza, Gaby Montes de Oca, Luis Reyes García, entre otros, doctor Miguel Ángel Vértiz. Claro que sí. Bueno, pues coincido en muchos aspectos de los que ha mencionado nuestro invitado Arturo Sagún. Me parece que, pues, en síntesis, me quedo con con la parte de su primera exposición, la parte inicial. En síntesis, el sistema de investigación en México requiere fortalecimiento. Me parece que el tema de la calidad es un tema que no se ha reparado desde hace muchos años. Hemos mantenido un sistema de investigación que premia tanto investigaciones e investigadores de mala calidad como investigaciones e investigaciones de excelente calidad de forma equiparable. Cuando no son equiparables, premia posgrados que producen buenos investigadores, como premia posgrados que improvisa investigadores. Me parece que el tema de la calidad ha quedado muy rezagado, muy poco analizado, y el sistema de investigación lo es todo. La pregunta sería, y con esto cierro mi reflexión final, si el Premio Nobel de Química mexicano Mario Molina no hubiese migrado a Estados Unidos a concluir su proceso de formación como investigador, no hubiese después ingresado al Instituto Tecnológico de Massachusetts para ser investigador en el campo de la investigación ambiental en ese país. La pregunta es, de haberse quedado en México como ingeniero del egresado de la UNAM, ¿hubiese obtenido igualmente el Premio Nobel de Química? Y la respuesta es que es muy probable que no. Según yo, es muy probable que no, porque el sistema de apoyo a la investigación mexicano no hubiese abierto el camino, no hubiese movido los obstáculos como sí pasó en otros países. Y es muy probable que muchos, como le pasó a Newton en su experiencia, hay que leer la experiencia de Newton para no repetirla en México, pero así es, nos pasa así. La experiencia de Newton es que la Academia de Ciencias de su momento no lo reconoció como el genio que era. Hasta mucho después se le dio el reconocimiento a Newton, y otros investigadores de la astrofísica en su momento se les dio mucho más reconocimiento, que después fueron
comprobados que fueron un fraude. En México pasa lo mismo, es decir, tenemos muchos investigadores que no se les da el reconocimiento de sus aportaciones que son importantes y muchos otros que tienen mucho reconocimiento, que tienen mucha alegoría a su alrededor, en realidad sus aportaciones son muy medianas y que en realidad no son, como dirían, para tanto y claramente nunca llegarán a premios Nobel. Bueno, pues esa es la reflexión. El sistema de investigación lo es todo y los investigadores somos piezas de ese sistema y el sistema es más que las partes. Si no nos preocupamos porque el sistema funcione, no importa que seamos excelentes investigadores, tampoco tendremos buena formación de investigadores, no funcionará muy bien. Bueno, esa es mi reflexión, lo dejo ahí y me parece que este es un excelente tema para cierre de año y ojalá las políticas de investigación científica a partir de esta noticia que efectivamente va hacia el reconocimiento de un científico para dirigir una institución de educación superior, pues ojalá sea un cambio de visión del futuro de la investigación educativa en México. Pues buenas noches y muchas gracias por tu aportación, estimado colega Arturo Sagún. Un saludo, maestro Manuel Quiles, y una Buenas noches. está siguiendo. Hasta luego.